Mientras el mundo se sacudía con el sonido del estéreo portátil en la calle, nuestro próximo gran gadget de los 80 revolucionaba la tecnología dentro del hogar con el surgimiento de la computadora personal. Al menos uno de cada 20 hogares tiene algo así. Nadie sabía con total seguridad lo que hacían. Todos sentían que querían tener una computadora hogareña. Era lo más cercano a la magia que jamás habíamos visto. Pero ¿cómo comenzó todo? En los 60, International Business Machines, o IBM, se ocupaba de construir computadoras del tamaño de habitaciones. Eran gigantescas. Tenían carretes y grandes platos de datos. Y solo hombres con barba y guardapolvos blancos podían entrar a la sala y controlarla. Con la llegada del microprocesador se hizo posible reducir todo. El tamaño miniatura tuvo un papel importante en los artefactos de la década del 80. No hay duda de que el microprocesador hizo posible la computadora personal. Otros fabricantes como Apple habían creado máquinas de escritorio en los 70, así que para competir, la fábrica de computadoras para negocios IBM debía actuar rápido. Apareció IBM, que fue la primera compañía en ser respetada. Eran especialistas serios de computadoras centrales para empresas. Y en 1980 vieron una oportunidad en el mercado para las computadoras personales y dijeron, ¿cómo podemos sacarle provecho a esto? IBM se fijó en las computadoras personales y reunió un equipo en Boca Ratón, en Florida. Reunieron a 12 ingenieros en una oscura sala y nos obligaron a guardar el secreto. Y nos dieron el trabajo. Dijeron, lo llamamos el Planner Board, pero la industria lo conoce como Motherboard. Yo fui la madre del Motherboard. Es un apodo que aún tengo. Sí. Mucha gente en IBM pensó que tardarían años en desarrollar algo para competir con el Apple II. Era importante movernos rápido. Sabíamos que Apple no estaba quieto. Microsoft, una pequeña compañía en Seattle, hizo el sistema operativo y sacamos el producto al mercado en un año. Era un momento muy emocionante e innovador para trabajar en computación. Fue distinto a todo lo que IBM había hecho. Sabíamos que éramos una empresa nueva y su éxito dependía de nosotros. El éxito de la primera PC de IBM en el mundo de los negocios fue fenomenal. En 1984-1985, mi jefe y yo fuimos a un show de computación y vimos que había muchos proveedores de software y hardware, y mi jefe me dijo, mira lo que hicimos en tan pocos años. Generamos esta industria. IBM estableció un enfoque de arquitectura abierta que le permitía a otros fabricantes fabricar máquinas compatibles con IBM. La PC estaba en camino a convertirse en el estándar del mercado de la computación. Muchos fabricantes de todo el mundo traían máquinas costeables para el mercado doméstico, que iban desde la MSX en Japón a la Commodore 64 en Estados Unidos y a la Sinclair ZX Spectrum en Gran Bretaña. Yo tenía 3 hijos pequeños y uno se me acercó y me dijo, papá, ¿podemos tener una computadora de verdad? Ya tenía una de IBM que valía 5,000 libras, pero él quería una de esas máquinas pequeñas para jugar a los juegos, como un Spectrum. Por eso Sir Clive Sinclair tuvo la mejor idea en la historia de la computación. Fue el Steve Jobs de su era. Dijo, voy a quitar todo lo que no necesitan. Dejaré una tabla gomosa que puedan tocar y voy a ponerle juegos. Y eso se apoderó del mundo. Pero cuando los ansiosos jovencitos de los 80 llevaban sus nuevas computadoras a casa, ¿tenían idea de qué hacer con ellas? Recuerdo que un año recibí una Commodore para Navidad y solo queríamos descubrir qué podía hacer esa cosa para nosotros. La caja estaba adornada con fotos lindas. Se podía jugar a los juegos, tenía ciertas aplicaciones, pero era un misterio. Recuerdo que la BBC Micro fue la primera computadora con la que jugué. Recuerdo que pensé que era como brujería. Tenía tantas posibilidades. ¿Qué más podíamos hacer con ella? Línea 10 escribe, Dominic es genial, comillas. 20, ir a 10. Corre.
Eso era todo. Y en toda la pantalla se escribía Dominic es genial. Yo hice eso. Hice que la máquina hiciera eso. No hay nadie entre los 30 y los 50 años que no sepa esa programación básica. Las cosas que hacían los chicos en los Estados Unidos en los 80 con las Commodores y las Apple, era lo mismo que hacían los chicos en el Reino Unido con las Commodores y las Apples y los Spectrum. Lo que vamos a hacer ahora es que, cuando llegue abajo, el programa vuelva al comienzo. Los niños de todo el mundo estaban introduciéndose en la idea de la programación de computadoras, y algunos incluso llegaron a hacer los juegos que otros niños jugaban. Me acuerdo ver el aviso de la Sinclair en el Sunday Times y mi papá compró una. A los pocos minutos la abandonó y quedé delante del televisor. En todo momento intenté hacerla funcionar y descubrí cómo programarla. El mejor juego que inventé fue Ometron para el Sinclair Spectrum 48K. Estaba sentado en una grilla con un arma disparando las cosas que venían hacia ti. Los padres les dijeron a sus hijos que necesitaban una de ellas para tener una oportunidad en el futuro. Y lo aceptamos por completo. Y para los fanáticos de los juegos a los que no les interesaba la programación, estaba la consola de videojuegos, solamente para jugar. En 1985, el sistema de entretenimiento Nintendo explotó en el mercado de las consolas de juegos, lo que se transformó en la multimillonaria industria de hoy y dejó a las Spectrum y a las Commodore 64 detrás. Pero la primera PC de IBM se considera hoy como la madre de más de 1.000 millones de PCs sin las cuales hoy no podríamos vivir. A continuación, la música se hace personal. Caminabas por la calle y estabas en tu propia banda de sonido. Era un gadget que todos tenían. Las calculadoras se hacen más pequeñas. Recuerdo que los botones eran muy pequeños. No creo que hoy pueda usar un reloj calculadora sin mis anteojos. Y la televisión se vuelve grabable. No teníamos que estar a las 7 para ver nuestro programa preferido. Vas al pasado, a lo que se veía antes en televisión. La década del 80. Grandes gadgets. Los mejores gadgets de los 80 revolucionaron nuestras vidas tan dramáticamente que hoy en día es difícil imaginar un mundo sin el estéreo personal. No me imagino caminando por la calle sin tener algún ruido en el oído. Si tengo que elegir un artefacto que represente a los 80, sería el Sony Walkman. Podías controlar la canción, Dios mío. Todos tenían que tener un Walkman. A fines de los 70, la mayoría de la gente solo podía escuchar su selección de música en casa o en cassettes en un auto. Nunca había habido nada igual. La idea de sacar la música fuera del hogar y escucharla en privado en un lugar público fue totalmente nuevo. La portabilidad de los cassettes había impulsado una nueva manera de escuchar música a donde quiera que uno fuera. Podías llevarla contigo y ponerla en el bolsillo y salir a correr, ir al gimnasio o ir al trabajo o estar en tu casa rodante. Patinar. Eso había que hacer con el Walkman. Había que estar siempre patinando. Usabas shorts y medias a la rodilla haciendo trucos patinando con los Walkman puestos. Ojalá pudiera seguir así. Yo también tenía un Walkman. Me lo ponía y escuchaba rock o lo que fuera para despejarme del partido, para relajarme. Era un gadget que todo el mundo tenía. Por primera vez, realmente era posible ponerle una banda sonora a tu vida. Caminabas por la calle y estabas en tu propia banda de sonido. Hacía tu vida más emocionante. Es tan común ahora, la gente ni lo piensa. El Walkman fue la creación de los mágicos técnicos de Sony en Japón, donde el boom de consumidores electrónicos había transformado la reputación de la nación durante los 70. Créelo o no, había una época cuando algo hecho en Japón se consideraba basura. Sony fue la primera compañía japonesa en adquirir prestigio. Era el Apple de su época. La leyenda cuenta que en los 70, el cofundador de Sony, Akio Morita, se frustró por no poder escuchar óperas que mataran el tiempo en sus largos vuelos a Estados Unidos. Akio Morita es considerado el padre del Walkman. Pensé que si se pudiera escuchar un buen estéreo mientras la gente sale a caminar, sería una buena idea.
porque descubrí que los jóvenes no pueden vivir sin música. Para que la música se hiciera más personal y fácilmente móvil, Sony debía hacer que la tecnología fuera más pequeña. Teníamos pasacassettes portátiles antes de eso, pero el Walkman los redujo aún más. Le sacaron el parlante y se redujo a la mitad. Y crearon algo como esto. Todos querían ser vistos con un Walkman, y nadie lo quería más que los yuppies. Los yuppies corredores escuchaban los Walkman con una expresión de locos. Estoy avanzando hacia mi propio futuro maravilloso. No podían disfrutar de la música mientras pensaban así, ¿no? El Walkman presentaba una experiencia musical solista para los usuarios, pero no siempre fue tan privado como uno querría pensar. Cuando una máquina suena muy fuerte, irrita hasta al más tranquilo. Fastidiar a los otros pasajeros está prohibido por ley. Si alguien molesta a otro con un Walkman o una radio, está quebrando la ley. Entonces, nos pareció necesario hacer algo. Pero había peligros más serios asociados con escuchar música a solas. Algunos señalaban que era peligroso estar tan inmerso en tu mundo porque uno podría caerse de la bicicleta o ser atropellado. El Walkman estaba asociado con el peligro, tal como asociaban el peligro con las camperas Parka, que si te la abrías así, no veías los costados del camino. Lo mismo pasó con los Walkman. Estás en tu propio mundo y puedes cruzar mal. Nunca tuve una descarga en la bañera, al menos no con el Walkman. El Walkman cambió el modo en que escuchamos música para siempre. El MP3 es el hijo del Walkman, porque estás solo en tu propio mundo. No sé si fue bueno o malo para la gente, pero el concepto del Walkman nunca cambiará, porque es un estéreo personal. No es un estéreo del hogar, ni del auto. Es un estéreo personal. Nunca va a desaparecer.